Madre mía, chicos y chicas, tenéis que escuchar esto. Can Yaman y Demet Özdemir. Pensábamos que ya lo sabíamos todo, ¿verdad? Que si la tensión, que si las miradas que lo decían todo, que si el famoso, Erkencikus del famoso, ritmo del amor como algunos lo llamaban por aquí. Y sí, todos estábamos con la miel en los labios esperando el reencuentro, el drama, la reconciliación, pero la razón que ha salido a la luz ahora es de las que te dejan con el café a medio sorbo y los ojos como platos. Porque no va por ahí la cosa, y esto es lo que nadie esperaba. Se venía rumoreando mucho, ya sabéis, el típico salseo post-ruptura, que si uno rehizo su vida, que si el otro, lo normal. Pero lo que se dice ahora, y ojo que esto no lo saca cualquiera sino gente con contactos, es que la cosa entre Can y Demet, ¿fue un plan súper estratégico desde el principio? Sí, habéis oído bien. Para ser honestos, yo al principio me quedé en plan, ¿qué me estás contando? Porque la química que tenían en pantalla, y fuera de ella, era brutal. Se notaba, se sentía, se vivía. La gente se enamoró de ellos como pareja en la serie y luego, cuando empezaron los rumores de su relación real, del fandom explotó. Era la pareja perfecta, la que todos queríamos ver junta para siempre. Pero ahora, la teoría que está corriendo como la pólvora es que gran parte de esa intensidad, de esas miradas cómplices, de ese algo que decían los fans que existía, era parte de un guión. No solo el guión de la serie, sino un guión de marketing, de mantener la expectación, de crear el fenómeno Erkencikus hasta el infinito y más allá. Lo que yo creo que está pasando, y esto es mi humilde opinión de fan del salseo, es que la productora, o ellos mismos, vieron el potencial brutal que tenía esa conexión. Era oro puro. Y decidieron explotarlo al máximo. Mantener esa ambigüedad, esa tensión romántica, incluso después de haber terminado la serie, les daba una publicidad increíble. Cada foto juntos, cada me gusta sospechoso, cada cruce de palabras, era un titular. Muchos dicen que la relación real fue intensa y se quemó rápido, o que simplemente no funcionó. Y puede ser, claro que puede ser. Pero yo sospecho que ese fuego que a nosotros nos pareció tan real, también tuvo un poquito de gasolina añadida por motivos puramente profesionales. Y si fue así, hay que reconocer que se lo curraron. Tenían a medio mundo hipnotizado. Imaginaros la jugada, mantener a la gente hablando de ellos, creando teorías, esperando el gran anuncio, ¿y todo para qué? Para seguir vendiendo la imagen de la pareja mágica que conquistó corazones. Y la verdad es que una vez que te lo planteas tiene sentido. La repercusión que tuvieron fue estratosférica. A ver, esto no quita que algo de verdad también haya habido, ¿eh? No digo que fuera todo mentira. Pero quizás la intensidad, la presión, el hecho de que todo el mundo estuviera encima de ellos, a lo mejor eso fue lo que hizo que todo se desmoronara antes de lo esperado. O a lo mejor simplemente era una forma de mantener viva la llama para futuros proyectos. Nunca se sabe. Y ahora la pregunta del millón, porque esto nos deja pensando, si gran parte de su ritmo del amor fue un plan maestro, ¿os imagináis que ahora vuelven a conectar por motivos de trabajo? Sería el salseo definitivo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la relación entre Can y Demet fue mucho más calculada de lo que nos hicieron ver?